gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bien, tenemos este tema el día de hoy. Está basado en el capítulo 13 del libro del Génesis. En el versículo 10 al 13 dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Amén. Pueden tomar asiento. Como vemos en esta parte de la Escritura, encontramos que la elección que Lot hizo cuando se separó de con Abraham, habiéndole Abraham ofrecido antes la separación, él a la vez la aceptó sin ningún cumplido, hizo su elección. La pasión y el egoísmo a veces hacen inadecuados a los hombres, porque vemos cómo ¿qué sucede cuando vemos solo lo material? ¿Qué es lo que pasa? Cuando miramos nada más lo material. Esto es lo que Lot hizo. Alzó sus ojos, miró la tierra, que toda ella era de riego, y luego nos dice la Escritura que como el huerto de Jehová, ¿verdad? Juan puesta tenía su mirada en la bondad de la tierra. El versículo 10 dice: alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era ¿de qué? Era de riego. Y seguramente le proveería una cómoda residencia y un suelo tan fuerte, y podría hacerse rico. Y esto es lo que él aspiraba. Pero ¿qué tal le fue? Pues bien, las próximas noticias que tenemos de él es que se encuentra allí como entre zarzas
él y los suyos son llevados cautivos y finalmente Dios prendió fuego a la ciudad por encima de su cabeza y lo forzó a huir por su vida a la montaña. Cuando él había escogido la llanura en busca de riqueza y de placer, una elección sensual es una elección pecaminosa. Raras veces tiene éxito. Siempre que escogemos algo, deberíamos regirnos por el siguiente principio: lo mejor para nosotros es lo mejor que sea para nuestras almas. Eso es lo mejor para nosotros. Si una cosa es contraria, no debemos de irnos por allí. Una elección, fíjense lo que hizo, una elección de vivir entre pecadores. Eso fue lo que hizo. Algunos pecadores son peores por vivir en una buena tierra. Así le pasaba a Sodoma, a todos los de Sodoma. Los sucios sodomitas habitan en una ciudad, en una llanura fértil, mientras que el fiel Abraham y su piadosa familia se cobijan en tiendas de campaña sobre los montes estériles de Canaán. Por otro lado, la llegada de Lot a Sodoma podría haber sido considerada como un gran favor para los sodomitas. Un medio conveniente para inducirlos al arrepentimiento, porque ahora tenían entre ellos a un profeta y predicador de justicia. Si le hubiesen escuchado, habrían podido ser reformados y se habría evitado la ruina de esas ciudades. La mala distracción destaca tres pérdidas que expone a todo hijo de Dios que se deja dominar por el afán de prosperar materialmente. Se expone a perder el gozo. ¿Y ustedes saben lo que es el gozo? El gozo es parte del patrimonio de todo hijo de Dios. A los judíos que volvieron del cautiverio babilónico, dijo Nehemías 8:10, y luego les dijo: id y comed grosura y beber vino dulce, y envía porciones a los que no tienen nada preparado, porque es día santo a nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Amén. El fruto del Espíritu debe hacerse visible: amor al compartir con los menos afortunados, gozo al comer y beber delante del Señor en paz, acallando sus temores y llenando de descanso sus corazones. Volverse al gozo, porque el gozo de Jehová era su fuerza. Lo mismo enseñaba el Señor Jesús en vísperas de ser crucificado, y les dijo a sus discípulos en Juan 15:11:
estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor Jesús se encontraba su profundo propio gozo con Dios y quería que sus discípulos tuviesen este gozo que viene de la dependencia de Él. Quería que su gozo fuese también el de ellos. La idea que tiene el hombre de ser tan feliz como pueda, dejando a Dios fuera de su vida, el Señor Jesús enseña que el verdadero gozo viene al introducir a Dios en la propia vida hasta lo máximo posible, para que vuestro gozo sea cumplido, o pleno gozo de ellos sería pleno al permanecer en Cristo y guardar sus mandamientos. El apóstol Pablo dijo lo siguiente acerca del gozo en Romanos 14:17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los súbditos no han de dedicarse a ser expertos en alimentación natural, ni en gourmet, ni expertos en vinos. Deberían caracterizarse por una vida de justicia práctica, por disposiciones de paz y armonía, por una mentalidad del gozo en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, dirigiéndose ahora a toda la iglesia filipense, repite su exhortación favorita. Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez dijo, regocijaos. El secreto de su exhortación se encuentra en las palabras en el Señor. No importa cuán oscuras sean las circunstancias de la vida, siempre es posible que para el cristiano que se regocije en el Señor. Ahora viene la pregunta: ¿qué es lo que hace perder el gozo? ¿Qué es lo que hace perder el gozo? El pecado. El gozo, la respuesta nos la da el rey David en el Salmo 51, versículo 11 y versículo 12. Y él dice de la siguiente manera: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En el versículo 12 dice: vuélveme al gozo de tu salvación y el espíritu libre, noble me sustenta. Estamos perdidos si Dios retira de nosotros el Espíritu Santo. Amén. También se va de nosotros el gozo de la salvación, como está diciendo el rey David. Ya no hay gozo en las cosas espirituales. Cuando ya no hay gozo en las cosas espirituales, es un momento de alarma y es un momento de reflexión. Y vemos el Espíritu Santo, el espíritu malo viene y atormenta, como le pasó a Saúl. Cuán miserable
Y triste se volvió Saúl cuando Dios retiró de él el Espíritu Santo. Ya no tenía ningún gozo y al contrario, se sentía que un espíritu malo lo estaba aguijoneando a cada momento y no sentía ningún alivio de nada. Y vemos que David, cuando joven, lo llevaron para que tocara salmos a Saúl. Y en esa forma era como tenía un poco de reposo. Ahora David estaba pidiendo, o le pedía a Dios también, que le devolviera el gozo. ¿Cuál es la causa por la que vemos que nos vemos a veces arrinconados a perder el gozo de la salvación? La causa es el pecado. Un hijo de Dios no conoce otro gozo, el verdadero, sólido, sino el gozo de la salvación de Dios. David perdió el gozo a causa del pecado que cometió. Pero si Lot hubiera sido advertido de esto, no se habría dejado dominar. Y vemos que por el afán a veces de prosperar materialmente, no lo sabemos, ¿verdad? Pero sí sabemos que los que vivimos a la luz de la amonestación tenemos mayor responsabilidad que Lot. Ay de nosotros si no escarmentamos en cabeza ajena. Vemos, se expone a perder el gozo, como nos lo declara en Génesis 19:14, y nos dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos. Los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Más que dice? Más pareció a sus yernos, ¿cómo qué? Como que se burlaba, ¿verdad? Así les pareció, como que se burlaba a sus yernos. Obedeciendo Lot, obedeciendo a la orden de los ángeles que Dios había enviado, y de acuerdo a las instrucciones de los ángeles, insistieron en que Lot y su familia salieran de la ciudad. Pero cuando trató de convencer a sus futuros yernos, a ellos les pareció como que se burlaba. Su vida alejada del Señor invalidó su testimonio. El testimonio de todo creyente, de todo cristiano, tiene un valor inmenso en la vida espiritual. Lo mismo que su mujer, aunque la mujer de Lot salió de la ciudad, su corazón estaba allá atrás de la ciudad.
y cayó bajo el juicio de Dios en las palabras de nuestro Señor Jesús de Lucas 17:32. Él dice: acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué significa esto? Que a veces estamos a punto de llegar al lugar de salvación y nos detenemos mirando hacia atrás, ¿verdad? El Señor Jesús la tomó como una advertencia a todos los que desprecian la oferta de la salvación. Y cuando los judíos se escandalizaron del Señor Jesús, porque Él afirmaba su identidad con Dios, según nos dice Juan 10:30, dice: yo y el Padre uno somos. Pero si alguno es temeroso de Dios, no, dice: yo y el Padre uno somos. Y en Juan 9:31 dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Decía el ciego que había sido sanado por nuestro Señor Jesús. Estaba indicando que si un testimonio hablado ha de ser creído, tiene que ser creído y respaldado. Ese testimonio tiene que ser respaldado por un testimonio vivido. Es decir, el testimonio tenemos que vivirlo para que sea un testimonio. Y encontramos y vemos que esto explica el problema de Lot. ¿Por qué sus yernos no le creyeron? El testimonio de su vida anuló el testimonio de sus palabras. ¿Se fijan? Lo mismo nos sucederá a nosotros. Si nuestro estilo de vida indica que amamos más el bienestar material que lo que Dios nos está indicando, como dice en Marcos 8:36 y 37, nos dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La ganancia de todo el mundo con pecado no es bastante para contrarrestar la ruina del alma por el pecado. El dinero no puede comprarlo todo en este mundo, menos la vida misma. Cuando menos podrá comprarse con todo el oro del mundo la eternidad. Y se expone a perder su familia. Cuando los ángeles sacaron a Lot a Sodoma, le dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás. Dejando su arma, Lot huyó a una cueva en las montañas, y allí sus dos hijas lo embriagaron y lo sedujeron a cometer incesto con ellas. Y dio a luz la mayor un hijo, a quien lo llamó Moab, y la menor dio a luz un hijo, a quien
llamó Ben-Ammi. De esta manera empezaron los moabitas y los amonitas, que fueron espinas en los costados de los israelitas. Fueron las mujeres moabitas las que sedujeron a los hombres israelitas a cometer inmoralidad. Cuando el profeta Balaam, en Números 25, del 1 al 3, nos dice: moraba en Israel en Sitín, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo cometió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Obsérvese que la fornicación y la idolatría van de la mano. Lo que nos recuerda en 2 Corintios 6:14, vemos que los israelitas aceptaron la invitación de los moabitas para asistir a los cultos de Baal, de los que formaban parte los ritos más licenciosos, por lo que la iniquidad era doble, ya que añadían a la impureza moral la adoración de los dioses falsos, con gran desprecio del Dios de Israel. Y el único Dios vivo y verdadero. Una circunstancia sumamente agravante de estos pecados era el que los cometiesen en Sitín, teniendo a la vista la tierra prometida. En la última jornada para cruzar el Jordán a la tierra que Dios les había prometido. Y ya para pasar allí fue cuando cometieron estos actos. No es de extrañar que el furor de Jehová se encendiera contra Israel. En el versículo 3 nos lo está indicando: a causa del pecado, las fornicaciones de Israel tuvieron poder, para lo que los encantamientos de Balaam fueron incapaces. Balac, el rey de los moabitas, le pagó a Balaam para que hablara en contra del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel estaba protegido por Dios. En un tiempo antiguo Dios había prometido que todo aquel que maldijera al pueblo de Israel era una bendición para el pueblo. De manera que había una protección de parte de Dios. Y Balaam no pudo hacer nada. Pero Balaam le dio un profeta, le dio una forma a Balac. Le dijo: ¿sabes qué? Llévales mujeres para que forniques con ellas, y así Dios los va a abandonar. Un mal consejo. Pero ese mal consejo al final destruyó la vida de Balaam. Y vemos
¿Cómo encontramos aquí? Cuando ellos estaban enfrente de la tierra prometida y era la última parada para cruzar el Jordán, y allí vemos que esto que estamos diciendo fue lo que pasó a causa del pecado de las fornicaciones de Israel, y allí cundió una plaga entre ellos. Pues esto es lo que el texto da a entender. Las enfermedades epidémicas son justo castigo de pecados epidémicos. Una infección sigue a otra. Los cabecillas hubieron de ser ahorcados a manos de la justicia pública, pues era el único medio de detener la plaga. Y los amonitas fueron quienes enseñaron a Israel a adorar a Moloch, incluyendo sacrificio de niños. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 33, nos dice: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoreth, diosa de los sidonios, y a Chemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Lot era un hombre justo, pero su amor al mundo hizo que perdiera su testimonio. Según Génesis 19:14, su esposa y sus yernos, sus amigos, su comunión y su propiedad. Entró rico a Sodoma, pero salió pobre. Perdió su carácter, según Génesis 19:35, su trabajo, y por poco pierde la vida. El versículo 17 dice: y las acciones depravadas de sus hijas nos hacen ver que las normas viles de Sodoma tuvieron una influencia en sus hijas, y no hay escapatoria. Sus hijas tramaron un perverso complot para hacerle pecar, y sin duda ellas tuvieron la mayor culpa. Su plan era una perversidad y una vileza y un ultraje descarado a la luz de la ley de la naturaleza. Lot mismo, por su insensatez y previsión, fue miserablemente rendido hasta el punto de tolerar que sus propias hijas lo embriagaran por 2 noches consecutivas y cometiese el pecado incesto. Señor, ¿qué es el hombre? Lo que son los mejores hombres cuando Dios los deja de su mano. El peligro de seguridad. Lot, que se había conservado en Sodoma sobrio y casto, ahora que estaba sobre el monte y fuera, podemos decir, de toda tentación, según él pensaba, fue sorprendido y derrotado
vergonzosamente. Por tanto, quien piensa estar firme y alto, cuide y no caiga. Mientras vivimos en este mundo, no hay nada que nos pueda poner fuera del alcance de los encendidos dardos de Satanás. El peligro de la ebriedad no solo es un pecado en sí mismo, sino que es el pasadizo hacia muchos otros pecados. Puede en efecto conducir a los peores y más innaturales pecados. Al final tenemos el relato del nacimiento de los dos hijos y a la vez nietos de Lot, Moab y Amón, padres de dos naciones vecinas de Israel, de las que leemos con frecuencia en el Antiguo Testamento. Ambos juntamente son llamados como los hijos de Lot. Según el Salmo 83, versículo 8. Después de esto, ya no vemos ni una sola palabra acerca de Lot. Pero del silencio que la Escritura guarda de él en lo sucesivo, podemos aprender que la ebriedad que hace a los hombres olvidadizos también los hace a los ojos del Todopoderoso de Dios. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos? Dice el escritor sagrado. Nosotros, si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Está diciendo el escritor sagrado. Nosotros, a 4000 años de Lot, de estos pasajes bíblicos, nos amonesta a no descuidar nuestra salvación, como dice el escritor de Hebreos. Si descuidamos una salvación tan grande, es decir, si no prestamos la debida atención al mensaje que nos procura tan grande salvación, ¿cómo escaparemos? Como le sucedió a Lot, que por la ambición de prosperar materialmente descuidó lo principal en la vida, que es la obediencia a las cosas que Dios demanda de cada uno de nosotros. Pero también se debe hacer una reflexión a lo que le sucedió a Lot y nos puede pasar a nosotros. Podemos perder el cielo. Por eso debemos someternos diariamente al señorío de nuestro Señor Jesús. Y en esa diaria sumisión seremos continuamente llenos del Espíritu Santo y disfrutaremos del gozo de nuestro Señor Jesús. Este mensaje debe ser una diaria advertencia para los cristianos del tiempo de hoy. No sea que perdamos el gozo y todo lo que tenemos ganado. Amén.